Vacaciones todo el año junto a ti. Desde el Quisco y para todo el litoral central. Vacaciones FM. Y lo primero que trabajé fue esta saga Fotosíntesis, donde hago una analogía entre la pacificación del conflicto mapuche, porque es de viajes en el tiempo. Y hay un personaje que viaja en el tiempo y conoce un mapuche en la actualidad. Es muy bonita la historia, pero en algunas ocasiones los resultados son complejos porque tiene que ver también con el proceso, con la producción, tiene que ver con la gente con la que uno está trabajando. Entonces mi abuelo tenía esa penita dentro de él. Entonces yo le dije, ya tata, yo me voy a poner el apellido como seudónimo para que perdure y se mantenga esa raíz de la familia. Lindo. Transmitiendo a través de Radio Vacaciones del Quisco, y le damos la bienvenida a esta hora a nuestros invitados. Estamos como cada 2 semanas con nuestro amigo Max González de Mago Editores, y estamos con una especial invitada a la cual ya vamos a conocer. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Un poco con frío, está helada la costa, pero sí, muy bien, con muchas ganas de poder conversar de literatura y dar a conocer también a una extraordinaria escritora y dramaturga y directora de teatro. Sí, la hace todo. Tenemos ahí tremenda presentación. Ya la tenemos en cámara también ahí para que saluden ahí a su costado izquierdo. En este caso está la cámara ahí. Están saludando. Lía de Acosta, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en la costa también para descansar un poco y estar allí con Max y con ustedes, muy contenta. Novelista, dramaturga, editora, directora, docente, crítica de cine y también colega radial, ¿no? Cuéntanos un poquito, Lía. Sí, tengo 2 programas radiales. Uno se llama Retratarte, el otro se llama La Hora del Cine con Lía, y son programas que partieron durante la pandemia para hacer un servicio social a la comunidad donde yo vivía, y luego esto fue creciendo y terminamos fundando una radio con la compañía de teatro Radio Entre Paréntesis, así que ahora son fijos esos 2 programas más otros 3 que hacen otros colegas por allá. Lía tiene ahí estaba leyendo yo acá una decena de libros ya editados, ¿no es cierto? Hablo de 7 libros publicados, la trilogía del 2000, la trilogía literaria, Fotosíntesis del 2008, hasta lo último que ya es Diatomea del 2024, ¿no? Vamos a revisar obviamente un poquito de tu obra. Traes un libro acá el día de hoy también para poder obsequiarlo a nuestros auditores, y es justamente ese libro del cual vamos a hablar el día de hoy. Como en otras ocasiones, he querido traer a la radio para dar a conocer también acá a los auditores y auditoras de Radio Vacaciones acá en el litoral, a escritores y escritores, dramaturgos, poetas que han venido a conversar de literatura y de su trabajo literario. Claro. Además que Lía tiene una relación con el litoral, puesto que su familia tiene casa en el Tao, así que aprovechamos justamente de que estaba acá para poder invitarla a conversar de esta obra que tiene por título 5 obras. Ahí la muestro, sí. Ahí la vemos en cámara, Max, sí. Para que la vean también por visual. 5 obras que son 5 obras de teatro. Ella ha escrito más obras, pero aquí hubo una selección. Cuéntanos cómo se produjo esta selección y por qué estas 5 obras, Lía. Bueno, primero creamos una antología dramática con la compañía de teatro que incluía también las obras de Rolando Collinaba, Teatro Mapuche, pero lo postulamos a fundar y no ganamos el fundar. Y era un libro bastante complejo de publicar porque era muy extenso, porque era aproximadamente 30 obras de teatro. Wow. Entonces ahí conversando con Max dice, bueno, entonces seleccionemos 5 y Mago Editores tira este libro. Fue difícil obviamente elegir entre casi 30, 5, ¿no? Sí, fue súper difícil, pero ahí con los compañeros de la compañía fuimos votando, todos fueron diciéndome cuál era sus favoritas y por qué, y ahí fuimos discutiendo también la diversidad de la compañía. Quisimos mostrar un poco lo diverso que son las creaciones, entonces fuimos eligiendo como una más o menos de cada temática o de cada género para que tuviera la diversidad de este libro. Lía, estas obras han sido representadas por la compañía Entre Paréntesis, compañía de teatro Entre Paréntesis. Sí, todas han sido presentadas por la compañía, producidas y presentadas por la compañía de teatro desde el año 2002 en adelante que hemos presentado obras. Entonces también las seleccionamos de esa manera, que hubieran de distintas épocas. Del 2003 hay una, del 2008 y así, para que hasta la más contemporánea, claro, para que también se viera un poco, también aparte de la diversidad de temáticas, que también se viera
cómo la compañía ha ido cambiando, creciendo, modificándose a través del tiempo. A mí me gusta en este espacio siempre bajar un poquito la información, ¿no es cierto? A simple, porque tú hablabas de una antología dramática. Y tal vez Exacto. entre gente que escribe, ¿no es cierto?, que está acostumbrada al tema de las artes, es un término que se repite mucho. Pero para el auditor común que está en la casa y decimos antología dramática, en simple, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo precisamente a poder presentar una colección de un tipo de texto literario. En este caso, obras dramáticas. Pero, por ejemplo, una antología poética es una selección de distinta poesía que se hace un libro. Es como las colecciones, más o menos, ir armándolas para que se conformen un puro libro. Esa es una antología. Lo que tú escribiste, montado en escena al día de ese, pero maravilloso, ¿no? Sí, la verdad sí, y he tenido experiencias de diferente índole porque la mayoría las he dirigido yo. Pero en algunas ocasiones los resultados son complejos porque tiene que ver también con el proceso, con la producción, tiene que ver con la gente con la que uno está trabajando. Claro. En el caso de la compañía de teatro, entre paréntesis, es una situación bien especial porque yo escribo para mis compañeros. Entonces a veces tenemos el elenco ya pensado y después del elenco empezamos a trabajar un tema y yo escribo para ellos. Claro. Entonces Tú ya los conoces, se hace una ¿no? sinergia, claro. Porque yo pensaba, Liga y Max, tal vez tú te escribes la obra, ¿no? Te imaginas al personaje que va a actuar de tal forma y tal vez después el actor no puede encarnarlo como tú te lo imaginaste en algún momento, ¿no? Pero en este caso vas a la segura porque es gente ya de tu confianza y que tú las conoces plenamente. Sí, es que esa es la diferencia, porque los actores y actrices de la compañía, ellos me aportan muchísimo, no solamente desde su perfil de performance, sino que también desde su pensamiento, desde sus emociones, de cómo visualizamos también como equipo el teatro como un servicio social, porque nuestra compañía tiene una orientación social, entonces hay mucha colaboración en el trabajo de la escritura. Yo creo que la primera obra fue así como a pedido, y yo se las escribí sin conocer a las personas, y ahí cuando fui a ver el ensayo dije, no, esto tiene que ser de otra manera. Así claro. que y ahí empecé como a dirigir y terminamos en esa instancia fundando la compañía de teatro, entre paréntesis. Qué interesante todo el trabajo, el proceso que hay ahí, ¿no? Súper interesante porque lo que tú comentabas, Orlando, eso de que uno escribe y después ver representado lo que escribe no siempre ocurre. Bueno, el teatro, como bien se dice, que una obra de teatro... la escritura de la obra de teatro no cumple todo su proceso mientras no sea representada. No es como la novela, que la novela termina cumpliendo su proceso cuando alguien la lee. Pero la obra de teatro, en este caso aquí hay 5 obras, si yo las leo, no necesariamente está cumpliendo todo su proceso. Cumple su proceso cuando es representada, cuando es llevada a las tablas, como se dice tradicionalmente. Entonces, esa parte yo creo que debe ser para ti, que ves todo el proceso, debe ser algo muy, muy especial, espectacular, algo... a mí me encantaría hacer eso, me encantaría poder hacer ese proceso y ver cómo hay gente que interpreta lo que uno escribe. Bueno, la experiencia más linda que he tenido es cuando llevé al teatro mi novela Fotosíntesis, que es una novela narrativa. Ya entonces la transformé a género dramático, le hice la obra dramática y luego postulamos un fondo y ganamos el fondo, entonces pudimos hacer la obra con todo lo que la obra requiere. En ese momento yo creo que fue como el momento peak, digamos, de mi trabajo de dramaturgia, porque ahí sí pude ver la obra tal cual me la había imaginado. Fue un trabajo completo porque además estaba el financiamiento, que también es tan importante, ¿no? Exactamente. Que siempre escasea el financiamiento. Sí. Exacto. Dos cosas que me interesan, por ejemplo, tú que vienes de la literatura propiamente tal, llegas bueno, escribes novelas, y hay un tema que atraviesa un poco tu escritura que tiene que ver con el mundo mapuche, con toda la cultura, esa cosmovisión. Cuenta un poco de eso, Lía. Bueno, mi investigación hacia la cultura mapuche parte como a los 15 años con la inquietud que me planteaba un tío que es mapuche, mi tío Juan Carlos Willipan, que le mando un cariñoso saludo. Y desde ahí en adelante me puse a investigar, a trabajar este tema por muchos años, porque después lo sigue estudiando en la universidad, qué sé yo.
Y cuando empecé a hacer teatro conocí a Rolando, que es mapuche, que es mi pareja, y con él empecé a vivenciar la cultura mapuche, ya no solo desde los libros, sino que también desde participar en los Huiñol Tripantu, ir a las comunidades mapuche en el sur. Y ahí entonces fue influenciando directamente esta cosmovisión hacia mi literatura. Y lo primero que trabajé fue esta saga Fotosíntesis, donde hago una analogía entre la pacificación del conflicto mapuche, porque es de viajes en el tiempo, y hay un personaje que viaja en el tiempo y conoce un mapuche en la actualidad. Es muy bonita la historia. Y desde ahí en adelante ya todo está influenciado por eso, porque cuando uno empieza a aprender sobre tus orígenes o las raíces, o empieza a comprender el territorio en el que tú habitas, es inevitable que pase a ser parte de tu identidad, porque es un reconocimiento de tu identidad más bien. Sí. Y ahí entonces ya cuando uno escribe tiene que ser honesto, sincero, transparente. Y la identidad mía ya está posicionada desde ese lugar, y por eso mi literatura tiene que ver con eso. A propósito de identidad, yo siempre he conversado con hartos cantantes acá, músicos, ¿sabes?, que tienen algo en común, que encuentran en un seudónimo su identidad finalmente, ¿no? Algo que los representa ahí por el resto de su carrera. Y los nombres, me gusta a mí mucho saber cómo nacen esos nombres, porque tu seudónimo es Lía da Costa, ¿no? Sí. ¿Cómo lo elegiste? ¿Qué te llevó finalmente a ser Lía da Costa al momento de escribir? Bueno, mi abuelo. Ya. Mi abuelo materno es mi alma gemela, me dijo una vez un mapuche. Con él aprendí mucho de arte desde chiquitita, de que me empezó a enseñar a leer, a dibujar, etcétera. Y él tenía mucha pena porque su apellido iba a desaparecer cuando él falleciera, porque ese es el apellido de su madre, que mi bisabuela se llamaba María da Costa. Entonces mi abuelo tenía esa penita dentro de él. Entonces yo le dije, ya tata, yo me voy a poner el apellido como seudónimo para que perdure y se mantenga esa raíz de la familia. Lindo. Sí, maravilloso. La verdad es que alguna vez yo te lo quise preguntar. Bueno, ahora te lo preguntó Orlando y se dio públicamente. Claro. Sí, mi abuelito se llamaba, falleció hace 2 añitos, Reginaldo Salas da Costa. Ahora ya está en la eternidad el apellido da Costa en la obra. Está ahí, está impreso. Sí. Cuéntanos un poco también ahora, Lía, porque ella también es novelista. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué hay para el futuro en novela, en dramaturgia, en la compañía de teatro Entre Paréntesis? ¿Qué es lo que viene? Bueno, la compañía Entre Paréntesis está trabajando ahora arduamente para mantener la subvención municipal para hacer el Festival de Teatro de Buin. Ya vamos por la versión número 18 y por los recortes están ahí cuestionando todo, así que en este momento estamos trabajando intensamente en gestión cultural para poder sacar adelante el festival. Y vamos a presentar 2 obras en este festival nosotros, una que se llama Volcán Mapu, que es de Rolando, que es una obra mapuche, de teatro mapuche, que enseña cómo son los instrumentos mapuche, de dónde vienen, y una obra que se llama El Mejor País de Chile, que es una comedia que es bien contestataria y que la escribimos colectivamente con mis compañeros, y es muy divertida, ojalá que la puedan ir a ver. Perfecto. Eso quería comentar delante, que me quedó en el tintero, que la obra dramática no están hechas para ser leídas, ya, pero de todas maneras acá para leerlas van a encontrar harta poesía, se puede leer esta, pero idealmente es para que las produzcan, para que las hagan, para que las representen. Perfecto. Y sobre todo, como dice Max, en los colegios, porque puede servir muchísimo a un profe de lenguaje. Muy bien. Max, Lía, muchas gracias por su visita como siempre. Esta conversación queda grabada ahí en nuestro Facebook, Radio Vacaciones El Quisco, para que después la puedan ver ahí con toda calma y con toda tranquilidad. Muchísimas gracias a ti como siempre, Orlando. Que esté muy bien. Muchas gracias, Orlando.